Buenos días a todos y a todas. He visto abanicos por ahí. Entiendo que el único que tiene calor no soy yo, somos más. A ver. Ahí lo tenemos. Genial. Qué descanso. Bien, pues a Dios rogando. Le falta algo, ¿no? ¿Qué le falta? Vale, para el que quizá no lleve mucho tiempo en España, es un dicho ya de mucho tiempo. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso puede significar dos cosas. La primera y principal es que nos arrimamos a Dios, buscamos su ayuda y al mismo tiempo nosotros ponemos de nuestra parte. Aunque quizá hay una segunda lectura a veces. Y es que, yo lo voy a rogar a Dios, pero voy a hacer mi marcha también, no sea que, ahí es lo que decía David en cuanto a los planes, pues a veces hay gente que, quizá seamos nosotros, que nos acercamos a Dios pidiendo su ayuda, pero bueno, tenemos un plan B por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pues por si acaso el Señor no me responde en tiempo, forma y manera. Es decir, que de forma inconsciente, pues quizá tenemos nosotros ya previsto cuál sería la mejor solución para cierta situación. Bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Vale. Y lo que vamos a hacer es leer el capítulo 12 de Hechos. Ahí, en este capítulo, no va a ser entero, una buena parte, pero en este capítulo sí que vamos a ver cómo, ante cierta situación, unos hermanos nuestros, desde hace ya mucho tiempo, hermanos en la fe, se ponen a rogar a Dios. ¿Cómo lo hacen y qué pasa? Vamos, ¿quién tiene...? Esto ya es una curiosidad, ¿vale? ¿Quién tiene Biblia en papel? ¿La puede levantar, si la tiene a mano? Vale. Madre mía, cómo ha cambiado el asunto. Vale, el resto entiendo que estáis todos con dispositivos móviles y todo esto. Vale, pues entonces, acompañadme, por favor, al capítulo 12 de Hechos. Vamos a leer el texto donde nos vamos a centrar, son 19 versículos. Los voy a intentar leer rápido pero claro, ¿vale? Hechos capítulo 12, del 1 al 19. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados, para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, lo seguía. Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: «Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta, llamada Rode, salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: «Informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro.
Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Muy bien. Esto es lo que vamos a pensar hoy un poquito. No sé si lo he encendido. Sí. No os asustéis, ¿eh? Esta es la genealogía. Es que Herodes hay muchos, porque Herodes no es una persona, es una estirpe. Y para que nos hagamos una idea, no voy a hablar de todo lo que hay ahí. Como veis, eran personas muy dadas a tener muchas mujeres, muchos hijos, muchos descendientes, pero como vais a ver, bastante mala sombra. El instinto paternal era... Bueno, este hombre es el que empezó la saga. Era aliado de Roma. ¿Vale? El que vamos a hablar de este hombre tuvo a un tal Aristóbulo y Herodes Agripa el Grande. Este es de quien vamos a hablar. Este es. Hay otros Herodes. En algún otro momento, quizá en otro tema, los podremos tocar, pero no es ahora. Vale. Herodes. Bueno, aquí tenéis parte del texto que hemos leído. Herodes era un tirano. Era el hombre probablemente con más poder de aquella provincia. Era además llamado rey. Herodes había sido nieto de Herodes el Grande. Su padre había caído en desgracia, de modo que su abuelo se lo quitó del medio y este Herodes del que estamos hablando ahora fue a Roma. Ahí se hizo amigo. ¿Sabéis eso que dicen de dime con quién andas y te diré quién eres? Se hizo amigo de Calígula, cuando Calígula todavía no era emperador. Bueno, de hecho, por proponer a Calígula como que sería un buen candidato a César, estuvo en la cárcel. Como amigo de Calígula, bien. Entonces Calígula, cuando subió al poder, lo honró. Lo quitó de ahí y le dio el título de rey. Y lo puso en esta zona donde está sucediendo todo esto. Y era un hombre con tremendo poder. Era un hombre muy político, tiránico. No es como ahora. Ahora alguien hace una barbaridad y la puede hacer, y se pueden hacer. Pero en muchas partes del mundo, pues hay medios de comunicación que te ponen verde. Si eres un tirano, pues te va a dar igual. Hay lugares en este planeta, a día de hoy, donde tiranías como esta siguen existiendo. Nosotros quizá las vemos con espanto, pero esto era muy normal. Y Herodes era un hombre muy poderoso, tremendamente poderoso. Y tiene a su mano todos los recursos disponibles. Es el paradigma de la persona con poder. ¿Y qué puede hacer? Literalmente lo que le venga en gana. Y nadie le va a toser. Vale. En el versículo 2 vemos que Jacobo es ejecutado por orden de este hombre. Es el primer apóstol en sufrir el martirio. Ya había otros mártires antes. Ya teníamos a Esteban. Pero de los apóstoles que seguían a Jesús, este fue el primero. De modo que tuvo su vida de servicio al Señor durante su vida fue de unos 13 años más o menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo hemos leído. Al ver que a los judíos esto les había gustado, este ejercicio por parte de Herodes, va a duplicar la apuesta. Y entonces es cuando agarra a Pedro y lo encarcela. Y lo hace en el Día de los Panes sin Levadura. La Pascua eran 7 días y los panes sin levadura empezaban en el segundo. De modo que todo esto que está sucediendo, todo esto que va a suceder, Pedro va a estar encarcelado unos 6 días aproximadamente. Esto es una apuesta de Herodes para subir sus likes, ¿vale?, ante el pueblo judío. Saulo perseguía a la iglesia antes de entregarse al Señor. Saulo era un perseguidor de la iglesia por motivos religiosos y de fe. Aunque equivocado, Saulo perseguía a la iglesia porque pensaba que estaba agradando al Dios al que servía. Qué sorpresa se llevó después. Este hombre no. Este hombre está persiguiendo a la iglesia no por unas cuestiones de fe, sino por unas cuestiones puramente políticas y de interés. ¿Por qué elige este día? Él tenía previsto, cuando acabe la Pascua, vamos a hacer otra vez esta apuesta doble. Bueno, hay un teólogo que dice, básicamente son 3 cosas. Primero, durante la Pascua no, porque había mucha afluencia de peregrinos. Eso es poco controlable. Igual un gesto como este
podía llevarle problemas. También dice que de esta forma Herodes quería hacer ver como que las leyes que los judíos tanto respetaban, él también las respetaba. Es un político, vamos, a día de hoy podría trabajar perfectamente a nivel político en cualquier país. Entonces, hacía ver como que tenía en cuenta y respetaba las leyes de los judíos, que durante la Pascua este tipo de cosas no se podían hacer. Y también, si hacía esto con Pedro, pasada la Pascua, tendría toda la atención de los judíos. No estarían distraídos con su fiesta, una de sus fiestas principales, más importantes. Político de carrera, ¿eh? Podría poner una academia a día de hoy porque tiene todo muy claro. Bueno, estas eran sus razones. Pero pasan cosas. A ver. ¿Me lo pasáis vosotros, por favor? Ahí está. Bueno, aquí tenemos la liberación de Pedro de una situación aparentemente imposible de solventar. Las medidas de seguridad que tiene Pedro son máximas. Eran 16 soldados para él. Dice que estaba con 2 cadenas. ¿Sabéis lo que significa estar con 2 cadenas? Y aparte del número, es que a cada cadena iba atado un soldado. Lo normal era 1. Lo normal. Y aquí son 2. 2 cadenas, 2 soldados, Pedro atado a 2, encadenado a 2 personas que le están vigilando. 16 soldados en total. Los que estaban ahí, los que estaban a la puerta, los que estaban dentro, bueno, medidas máximas de seguridad. Por contrapartida, en contraste, Pedro, esa es la noche antes de que lo vayan a sacar. Es decir, Herodes va a hacer su demostración de poder y va a ganarse otra vez la simpatía haciendo pues, una ejecución. ¿Vale? ¿Pedro qué está haciendo? ¿Qué hace Pedro mientras tanto? ¿Cómo? Dormir. Si soy yo el que está ahí, os digo que yo no duermo ni un minuto. Vamos, ni pego una cabezada. Pedro está durmiendo. Y este contraste viene tanto la exagerada seguridad por parte de Herodes y de los soldados y la exagerada tranquilidad por parte de Pedro, ¿por qué viene dada? Por la experiencia. Vamos a leer lo que sucedió tiempo antes en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 17 en adelante. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor, durante la noche, abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron pues e informaron. Eso en el capítulo 5. Ya había sucedido antes que algún discípulo de Jesús había sido perseguido, encarcelado, y de una forma inexplicable había salido. Cadenas. Doble ración. Mucha. Herodes no quiere que se le escape esta oportunidad de ninguna de las maneras. Y por esta razón, también Pedro está tranquilo. No está diciendo en ningún momento que tenga la seguridad de que lo van a sacar de ahí. Pero Pedro está tan tranquilo, lo suficiente al menos como para estar durmiendo. Y por lo que hemos visto también, pues hizo lo que en aquel momento pues cualquiera haría, incluso estando preso. Pues te quitas la túnica, te descalzas, te preparas a dormir y te duermes. Estas actitudes vienen dadas por la experiencia, tanto de unos como de otros. Ya había habido precedentes. Si leemos el versículo 11, vais a ver que estoy yendo rápido, pero os voy a explicar por qué. En el versículo 11 dice: cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos.
¿Y qué esperaba el pueblo de los judíos? Se vieron como con muy buenos ojos el hecho de que Jacobo fuera ejecutado. Pero si leemos en el capítulo 4:21 de Hechos, el pueblo estaba encantado con el mensaje del Evangelio al principio, hasta el punto que los líderes religiosos que estaban en contra de este mensaje se guardaban mucho de hacer ninguna cuestión muy frontal, muy pública, porque tenían temor de que el pueblo se pusiera en contra de estos líderes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Tan bien llevados que parecía que estaba la cosa, y de pronto el pueblo de los judíos está ansioso por ver otra ejecución de uno de estos que son del camino. Todo este relato, todo esto que estamos viendo de cómo Pedro es rescatado de la cárcel, e incluso el momento en el que va a esta casa de unos hermanos que están ahí reunidos orando, llama a la puerta, no sé si llamarlo, no sé si el término es correcto, costumbrista, pero es muy detallado. A ver, si hubiéramos estado en lugar de un domingo aquí en la iglesia o en un retiro, habríamos tenido la oportunidad y el espacio para hacer otras cosas. Entonces yo habría agarrado a alguien, sin decirle de qué va la historia, y le habría puesto descalzado y en pijama. Y le habría dicho que se calzara y que se pusiera el vestido, lo que tuviera que ponerse. Vale. Aquí lo leemos en un versículo, pero imaginaos al ángel que despierta a Pedro, muy bien, ponte la túnica y cálzate. Y Pedro pues se pone su túnica, coge sus sandalias, se las coloca en el pie, se las ata una, se la ata otra, el ángel ahí esperando. Y los soldados no dice que estén durmiendo, nosotros decimos que están durmiendo. Quizá fue así, no lo sé, pero los soldados no estaban ahí. Estaban, pero no estaban en eso. Cuando acaba de hacerlo, le dice, bueno, ahora ponte la capa, sígueme. Prepara la capa, sigue, detrás del ángel. Pasa la puerta, ahí están los soldados, no se coscan de nada, no se enteran de nada, sigue hacia adelante, la puerta de hierro se abre sola y Pedro convencido de que está en una visión. Todo esto tan detallado es casi de película, es casi un guión de película. Cuando pasan una calle, el ángel desaparece y ahí es cuando Pedro cae en la cuenta de que todo está siendo real, no una visión como él estaba pensando. Inmediatamente se va a casa de unos hermanos y llama a la puerta. Y esto no es cómico, pero tiene su gracia. Llama a la puerta con cierta urgencia. A ver, Pedro era un hombre de fe, pero no era tonto. Con el mazo dando, ¿os acordáis de esto? O sea, hay que hacer cosas al respecto. Y llama a la puerta con una cierta urgencia, seguramente. Hermanos, y la chica está tan contenta de escucharle que ni le abre. Y esta conversación que tiene la chica con los hermanos que están ahí dentro orando, y yo me imagino a Pedro diciendo, pero bueno, que me acaban de sacar de la cárcel, ¿queréis abrir la puerta? Y mientras están discutiendo, él ahí hasta que por fin entra. Todo este relato podríamos meternos en él, pero no vamos a hacerlo, meternos en estas dos situaciones. Cómo sale, cómo llega a casa de los hermanos, toda esta cuestión costumbrista. Esto es una especie de fotografía en color. Hace unos años aprendí por qué existe la fotografía en blanco y negro. Son varias las razones. Estéticamente a algunas personas les gusta mucho, pero hay una de las razones técnicas, no sé tanto, pero esta sí que la sé, y es que el color distrae. Y cuando una fotografía la pasas al blanco y negro, el color no está, pero ya te das cuenta de la composición, de las figuras, de las texturas. Es distinto. Y a esto que hemos leído, vamos a pasarlo del color al blanco y negro. Porque lo que me gustaría que realmente centrara nuestra atención es lo que hoy, no digo que lo sea de aquí, pero hoy y aquí es el texto principal de todo esto que hemos leído. Es el versículo 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Y aquí tenemos otra fotografía de un actor que está representando a Herodes. No sé qué película es, pero la tengo que ver. El actor está genial. Bueno, y así pues Pedro era custodiado en una cárcel por este hombre, este Herodes, que era, voy a tirarme a la piscina, el más poderoso en aquel momento y en aquel lugar. Ahí presente, podía hacer lo que quisiera, con consecuencias o sin consecuencias menores, pero lo podía hacer y lo iba a hacer.
Teniendo en cuenta que Pedro estaba bajo su poder, estaba en prisión porque Herodes había querido y podía y lo hizo, en principio es fácil deducir cuál sería el resultado último de esta situación. El 99% de las personas sabrían lo que iba a pasar el día siguiente después de que pasara la Pascua. Pero ocurre una cosa. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esto es lo que, en este momento, yo quiero que nos quedemos con esto. Herodes había estado y estaba ejerciendo todo su poder, que era mucho. No hay que disminuirlo, no hay que minimizarlo. ¿Vale? Pero la Iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y entonces aquí tenemos un contraste entre una persona muy poderosa, efectivamente muy poderosa, y un grupo de gente que estaba a la desesperada, que no tenía prácticamente nada en su mano para poder intervenir en esta situación. Nada de nada. No podían intervenir ellos en esta situación. ¿Qué es lo que hacen? Aclamar al Padre. Juntos, además. Oraban a Dios por él, por Pedro. Cuando estamos en momentos de angustia, de apretura, cuando estamos en momentos de tristeza, cuando no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, a veces solamente nos surge un Padre, socorro, no nos da para más. Y eso es una oración, eso es una oración. Y el Señor lo conoce y el Señor lo sabe. Nosotros tenemos una tendencia notable a, cuando estamos bien, no hay nada que nos agobie, diluirnos un poco y no tener a la oración, la personal y la comunitaria, quizá como una prioridad. La tenemos, claro que sí, pero no es quizá uno de los principales bastones donde apoyar nuestras vidas. Está. Estos momentos de tranquilidad o de situaciones donde no hay nada en ese momento que nos apriete, que nos estreche, Dani ya lo estuvo diciendo el domingo pasado. Es decir, es un buen momento para aprovechar y afianzarnos en el Señor con tranquilidad, enraizarnos en Él, buscar crecer en Él. Cuando vengan los momentos difíciles no tendremos esa tranquilidad. Con la oración pasa exactamente igual. Hay momentos donde podemos estar en tranquilidad con Él, unirnos con nuestros hermanos para orar juntos, como estaba haciendo esta comunidad. Hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlos. Pascal hablaba del error de los estoicos, que significa creer que lo que estás haciendo hoy lo podás hacer siempre. No es así. No siempre tendremos la tranquilidad que quizá algunos podamos tener hoy en día. Mañana puede cambiar. Y hay que aprovecharla. Estos hermanos estaban en una situación ya de persecución y se estaban reuniendo. Se estaban juntando. ¿Para qué? Para orar, que es el recurso último, si somos así un poco, no sé cómo decirlo, distraídos, o el primer recurso siempre en toda situación, si buscamos continuamente, hacemos caso a lo que Dios nos dice, de buscarle todos los días, desde el principio del día hasta el final. Pero cuando estamos en angustia y cuando ya nos damos cuenta de que todos nuestros amigos, nuestras relaciones, nuestro potencial, nuestra economía, todo esto ya no nos sirve para nada, es entonces cuando ya, de una forma o de otra, aclamamos a Dios. Y lo hacían además fervientemente. Fervientemente, ¿alguien sabe dónde viene esta palabra? La palabra ferviente, con fervor. Hay que cambiarle una letra. Hervor. De hervir, de algo que está bulliendo. Estaban orando así, con intensidad. La palabra
la palabra exacta en griego tiene que ver con el trabajo de Dani, con la fisioterapia. La palabra en griego viene de ektenos, para ser exactos. Esa es la raíz original, que significa estirar un músculo al máximo de su capacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, Dani en su trabajo hace ektenos cuando toca. Entonces, ektenos, estirar un músculo al máximo de su capacidad. Y esa es la palabra que utiliza aquí Lucas cuando habla de cómo oraban. Oraban ektenes, estirándose al máximo. Y esta mañana me estaba acordando de esto, estaba dándole vueltas, y de pronto me vino la imagen cuando un niño es pequeñito y quiere que su papá lo levante. ¿Qué hace? Ektenes. Se estira todo lo que puede, hacia arriba, hacia el papá, que es un gigante. Ahora ya somos otras cosas. Pero cuando son chiquititos, el papá y la mamá somos gigantes, los que dan el cuidado, los que protegen, los que te consuelan. Y entonces te estiras todo lo que puedes y el papá te coge y te abraza. Esta es la forma en que estaban orando estos hermanos nuestros de hace casi 2000 años, orando ektenes, con fervor, porque Pedro estaba en la cárcel, porque su hermano estaba en vías de ser ejecutado. Ektenes, con fervor. La Iglesia ora unida. Cuando dice que oraban juntos, no es que, esto varios comentaristas coinciden todos en esto, no es que está hablando de que todos los creyentes de la ciudad estaban en un solo sitio, seguramente había grupos de creyentes en casas, que es como se distribuían en aquel momento, pero se unían, oraban juntos. La oración de la Iglesia unida es primordial y es el inicio de muchas cosas. Sin ella, muchas cosas no se van a iniciar. La oración es primordial. Voy a poner 3 pinceladas de esto, en 3 textos. En Isaías 62, capítulo 6, hacia adelante, dice esto: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Sabemos que está haciendo entender, Dios no se olvida, Dios no se duerme, Dios no se cansa, pero a través de su profeta nos está animando a insistir hasta este punto, hasta el punto de, entre comillas, qué cansinos que sois, hijos. El Señor nos anima a que vayamos a Él de una forma continuada, repetida, insistente, sin dejar de hacerlo. Cuando el Señor Jesús en Lucas habla de la parábola de la viuda, este juez que no temía ni a los hombres ni a Dios, y había una viuda que no dejaba de dar la brasa, insistir y insistir, antes de contar eso, el Señor Jesús dice, en Lucas dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. En todo tiempo, en toda ocasión, en lo bueno y en lo malo, en la tranquilidad y en la persecución, en la angustia, en la tristeza, en el gozo, en la alegría, y no desfallecer, no perder la fuerza en esto. Y entonces relata la parábola. Y la última pincelada que tiene que ver con la oración. En Efesios, Pablo nos dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Orad por todos los santos. Os recuerdo que todas las personas que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos santos. Significa apartado para Dios. Dios nos ha apartado para Él. Nos ha hecho su pueblo. Vale.
orad por todos los santos. Esto se pega a puñetazos con la sociedad de hoy, que nos enseña a que cada uno mira por lo propio. Orad por todos, orad los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Un hermano llamado Charles Finney, no conozco nada de él, más que esto, que lo he encontrado, dice: nada lleva más los corazones de los cristianos a cimentarse que orar juntos. Nada les lleva más a amarse los unos a los otros que ser testigos de cómo los demás derraman sus corazones en oración. La oración juntos, del pueblo de Dios, eso tiene un poder que puede que nos lo imaginemos, pero no siempre recordamos. Cuando estaba leyendo este capítulo 12, utilizaba esta versión, la de las Américas, y también la Biblia del Peregrino. Y ahí tiene muchos comentarios. Y hay un comentario que me gustó muchísimo, lo hace Schockel, y es cuando está hablando de que Pedro está durmiendo. Bueno, es un comentario sobre toda la liberación de Pedro de la cárcel. Dice esta frase: el prisionero duerme con un sueño tranquilo. En ese momento irrumpe el mundo sobrenatural y la verosimilitud queda suspendida. En ese momento irrumpe el mundo sobrenatural y la verosimilitud queda suspendida. Cuando Dios actúa, lo verosímil queda aparte y empiezan a suceder cosas que son inverosímiles, impredecibles. Algunas milagrosas, otras no, pero inverosímiles. Un hombre decía que él se daba cuenta que cuanto más oraba, más coincidencias sucedían, y cuando dejaba de hacerlo, dejaban de suceder. El año pasado, a principios, ya lo sabéis, Mariela tuvo que ir a Argentina porque su papá estaba ya muy malito y estaba ya en las últimas. Estaba muy mal. Y estuvo allí. Y mi suegro, Tito, nuestro hermano, le habían operado y tenía una herida que había que curar de una forma regular. Y hubo una situación muy rara, muy difícil, y es que Mariela, mi mujer, y una amiga estaban con él, y de pronto, curando la herida empezó a sangrar de una forma preocupante. Intentaron pararlo, no pudieron, se empezaron a desesperar. Llamaron a gente que normalmente estaba allí, un primo de Mariela, que ha estado al pie del cañón en muchas situaciones, una amiga, nadie cogía el teléfono, aquello era desesperante. Y la herida no dejaba de sangrar. Y estaban ya muy desesperadas. ¿Y qué ocurrió? De pronto llaman a la puerta, y cuando van a abrir la puerta, ¿quién está ahí? Pues un matrimonio que a ella la conocéis algunos, estuvo aquí, Sara Adriana. ¿Vale? Ella estuvo aquí, ella es de Argentina. ¿Qué distancia hay entre su ciudad y San Luis? Vale. Pues se habían hecho 700 kilómetros más o menos esa noche, sabiendo que Mariela había llegado, para visitar. Querían visitar. Se chuparon un viaje de 700 kilómetros para pasar un tiempecito con Mariela y con sus papás. Pero llegaron justo en el momento en que mi suegro necesitaba una atención urgente. Él es médico. Y en cuanto llamaron a la puerta y abrieron, vamos, ahí aparece el arcángel Miguel con sus alas y no crea más impacto que ese. Y eso es algo inverosímil. Y no estuvieron quizá todo el día orando, fue un Abba Padre. ¿Qué hacemos? Y Dios responde. Y lo inverosímil, lo absurdo, lo imposible, sucede. Había un hermano que hablaba y decía que tenemos los cristianos la costumbre de cuando le pedimos cosas a nuestro Padre, hablar en términos de lo que es probable, de lo que es factible. Y parece como que no nos atrevemos a pedir lo imposible, lo inverosímil. Y nuestro Dios es el Dios del universo. Y con el ejemplo de Pablo nos está diciendo que da igual quién tenga el poder, Él es el Señor. Y cualquier situación le puede dar la vuelta si quiere. Porque esta es la segunda parte.
Hay una pregunta que, leyendo el capítulo 12, nos puede surgir y quizá no la tengamos muy consciente. ¿Alguien me puede decir qué pregunta? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Hay una pregunta que aquí flota en el aire, es muy tenue. Nadie se tiene... ¿No? ¿Os la digo? ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Por qué Dios no liberó a Jacobo? Dios hizo una actuación de poder impresionante, sobrenatural, milagroso, para liberar a Pedro. ¿Por qué a Jacobo no? También fue su discípulo. Y esa es muchas veces la pregunta que nos hacemos. Estamos orando con fervor a veces, normalmente es cuando la situación quizá... ¿Y por qué no siempre sucede lo que nosotros esperamos? Nuestras oraciones son peticiones, el que sean atendidas o no, el que sean atendidas quizá de la forma que nosotros esperamos o quizá no. No depende de nosotros. Nuestros hermanos, todos los que nos han precedido, en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos, eran totalmente conscientes de que ellos elevaban la voz a Dios y Dios podía responder como soberano y Señor como quisiera. Y además un soberano que te ama. En Daniel, conocidísimo, en Daniel 3, cuando los amigos de Daniel van a irse al horno por no inclinarse delante del rey, le dicen, cuando les amenaza con que van a irse al horno, les dicen, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Eran conscientes de que Dios los podría librar del horno o no? No era menos Dios por eso y no les amaba menos por eso. Había un teólogo que decía, he bebido lo suficiente como para dar gracias a Dios por no haber respondido a algunas de mis oraciones. Concluimos ya. Acabamos. En 1994, os voy a dar un bajón. En 1994 sucedió un accidente de aviación. Se conoce el accidente del avión Aeroflot, un avión ruso. Murieron 75 pasajeros y todos sus tripulantes. Cuando se revisó la caja negra y todo lo que había pasado, se dieron cuenta de dos errores, que luego tuvieron que revisar todos los aviones. Uno de ellos era que un piloto que avisaba, un aviso que avisaba de que algo iba mal, habitualmente siempre tenía sonido y se lo habían quitado, era solo luminoso. Eso fue uno. El otro es que había habido un cambio en la forma de trabajar ciertas cosas que estaba en los manuales, pero no se había notificado el cambio. Bueno, no voy a poneros todo el rollo técnico. En un momento dado, por razones que ahora no vienen al caso, bastante dramáticas, sí, pero el avión empieza a escorarse y empieza a caer. Empieza a caer. Los pilotos tratan de controlar el avión como pueden, y entonces todo esto registrado en la caja negra, por supuesto. Y por segundos, he leído el registro por segundos. Esta historia la conocía ya mucho antes de meterme aquí, en capítulo 12. Y entonces ellos agarraban, intentaban controlar el avión todo lo que podían, y estaba cayendo casi en picado. En el último momento consiguieron un poquito de control, pero el avión ya estaba demasiado abajo y se estrelló. Bueno, los pilotos no sabían que había una cosa que tenían que hacer para recuperar el control. ¿Sabéis cuál era? Soltar los mandos. Soltar. A los poquitos segundos de soltar los mandos, el avión habría puesto en marcha todos los pilotos automáticos restableciendo el vuelo. Pero ellos no eran conscientes de ese cambio y ellos se esforzaban continuamente en agarrar los mandos e intentar controlar un avión que se les iba. Soltar los mandos, soltar el control. Esa es, en realidad, la única forma de que alguien, el que realmente controla absolutamente todo, lleve nuestras vidas. Un señor, hermano nuestro, dijo, los hombres pueden despreciar nuestros llamamientos. Está hablando de transmitir el Evangelio, pero yo lo voy a aplicar a cualquier situación de nuestras vidas, ¿vale? Los hombres pueden despreciar nuestros llamamientos,
rechazar nuestro mensaje, oponerse a nuestros argumentos, despreciar nuestras personas, pero están indefensos ¿ante qué? Ante nuestras oraciones. Cuando cualquiera de nosotros predique el Evangelio de una forma o de otra, estamos sujetos a todo esto. Nos pueden callar la boca, pero así. A veces tenemos la sensación de que un cristiano se tiene que preparar para hacer zascas continuamente y dejar un versículo que al otro le dice, ¡oh, madre mía, no sé qué responder! Pero la oración es imparable. Nos pueden callar a nosotros, claro que nos pueden callar, pero no a la oración. Al Espíritu Santo, a ese no lo para nadie. Nadie, ni nada. Dos últimas cosas. Ahí he dejado adrede, además, no vamos a hacer nada más con esto, pero he dejado adrede a esta fotografía de Herodes y a esa imagen de unas personas que están uniendo sus manos para orar. Todo esto que sucede, ya sabéis lo que pasó al final del capítulo 12. Herodes hace una intervención y asume que es como un dios, y en ese momento, Flavio Josefo lo cuenta también, por cierto, está, según Flavio Josefo, 5 días rabiendo de dolor y se muere comido por gusanos. Vale. Fijaros, este hombre poderoso, a más no poder, y un grupo de personas que no tienen nada que hacer, salvo orar. Y dice, en los versículos 23 y 24 del capítulo 12, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Vale. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tiene que seguir funcionando? Que la palabra del Señor se extienda. Ni tú ni yo tampoco. Es que eso no es lo importante. Dios nos ama hasta el punto de haber entregado a su Hijo por nosotros. El que nuestras oraciones se contesten así o asá no significa que nos ame ni más ni menos. La forma que nos ama es insuperable y nada de lo que podamos hacer hará, esto lo he dicho alguna vez, que nos ame más ni que nos ame menos. Sabiendo esto, Jacobo fue a la muerte como discípulo y Pedro fue liberado como discípulo y los que estaban aquí estaban orando y el Evangelio se extendía. Tú y yo, si el Señor no viene antes, pasaremos a su presencia, los que hemos creído en Él, y el reino seguirá creciendo, porque lo importante es lo que a ti y a mí nos ha llevado a conocer al Señor y a ser rescatados. Eso ha supuesto el trabajo y en muchas ocasiones, aunque lo desconozcamos, el sacrificio y hasta la vida de personas que nos antecedieron. Nosotros estamos aquí para servir y para clamar a nuestro Padre. La oración en nuestra casa y la oración comunitaria, unida, juntos, eso es algo que está a nuestra mano. Si es nuestro plan B, Dios lo va a escuchar, claro que sí. Pero si es nuestro plan A, si es lo primero que hacemos, sucederán cosas inverosímiles. ¿Estamos dispuestos a soltar los mandos? Una semana atrás, una hermana me decía, con lo que me sucedió hace un tiempo, yo no pensaba ni que iba a estar aquí. Y aquí estoy. Y en situaciones de estrechez, de angustia, de persecución en este momento, y hay hermanos que están siendo perseguidos a día de hoy, Dios obra. Su pueblo se reúne para orar. Vamos a hacerlo nosotros ahora. Señor y Padre, gracias porque nos amas. Gracias porque somos tu ojito derecho. Y también todas las personas que todavía no han creído en ti, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos des ese hambre de estar juntos para orar a ti, para clamar a ti, que tú seas nuestro primer recurso. Que sí, vamos a hacer cosas con nuestras manos, vamos a arromangarnos, vamos a tirar para adelante, pero tú vas primero, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayuda a tu pueblo, esté donde esté, a tener hambre de unirse y hablar contigo y abrir las puertas a que suceda lo inverosímil, a que tú muestres tu poder de una forma o de otra.
Gracias por todas las situaciones buenas y malas que están delante de nosotros, las ponemos en tus manos, sabiendo que eres tú el que tiene el control. Y para tu gloria y para tu honra queremos que sean nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén.